Hoy quiero empezar este podcast con una pregunta. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en el lenguaje? Ese término tácito ahí en el éter. No lo podemos tocar, pero sabemos que tiene el peso necesario para atravesar cualquier realidad. Puede modificar cualquier conducta. Puede hacernos reflexionar con solo un término. ¿Es nuestro medio de comunicación o es nuestro modo de comunicación? Buen día, compañeros. Buen día, Enio. Buen día, Ailén. ¿Cómo están? Buenas, acá Hola. estamos, ¿cómo va eso? Bien, muy temprano grabando. Chiques, hace un tiempo tengo una idea en la cabeza cercana al lenguaje y cómo utilizamos el lenguaje a diario. Por eso en los siguientes dos episodios de este podcast vamos a tratar de desenredar la trama, en principio, de cómo llegamos al lenguaje a priori articulado para entender cómo realizamos el paso hacia el lenguaje inclusivo. ¿Les parece? Excelente. Pero tenemos que ir por partes, porque es un tema bastante extenso y bastante complejo de entender, nos pareció, para un solo episodio, así que lo vamos a dividir en dos. En primer lugar, me pregunto y les pregunto, ¿por qué nos comunicamos? ¿Por qué el ser humano se comunica? Y caigo en la cuenta que nos comunicamos para sociabilizar. Desde los inicios de los tiempos, el ser humano se vio obligado a tener que socializar para preservar la vida. Por ejemplo, en la etapa de cazadores-recolectores, las tribus emitían sonidos para avisar de que el peligro estaba cerca y, bueno, de esta manera alertar a los demás miembros. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Servía de esa manera? ¿Se utilizaba de esa manera? ¿Lo han utilizado de esa manera? Ya en una sociedad civilizada, podríamos decir. O sea, la pregunta sería eh, si se utiliza el lenguaje como forma Para de... sociabilizar como forma de preservar la especie, digamos. Si hemos tenido la necesidad de socializar desde el inicio de los tiempos a través de alguna forma de lenguaje. Por supuesto, sí, sí, desde ya. Es, es, es de alguna manera lo que estructura, ¿no? La forma en la que nos podemos comunicar entre los seres humanos y refleja ese contexto en el que estamos inmersos, inmerses, inmersas, quienes vamos a usar ese sistema, ¿no? De signos para poder comunicarnos. Refleja como algunas cuestiones en común también, En, pero es en primer lugar fundamental. es una de las teorías, ¿no? Para sociabilizar. Hay quienes pueden coincidir que no, que sí. Para mí el lenguaje es una forma de sociabilizar y de esta manera preservar la especie. Quiero meter acá una diferenciación entre lengua y lenguaje para ir desenredando esta trama compleja. En primer lugar, comentarles que el lenguaje es una capacidad universal, ¿sí?, de establecer comunicación. Es un sistema de comunicación, pero no necesariamente este sistema tiene que ser verbal. Puede ser escrito también. Por ejemplo, en informática se utiliza una forma de lenguaje, entre muchos, llamado HTML. Un lenguaje sería, si yo a ustedes les digo www, sabemos de lo que estamos hablando. Y en cambio, una lengua es el conjunto de formas o signos que adopta una comunidad determinada para poder comunicarse entre sí. Pero la lengua es una forma de lenguaje humano, que tiene reglas y tiene un vocabulario específico, tiene una escritura específica y tiene un habla específica también. Por ejemplo, la lengua española. Nosotros utilizamos la lengua española, que ya nos vamos a ir metiendo de a poquito en por qué utilizamos la lengua española. Yo creo que es importante en todo este mundo sobre todo, digamos, de lengua y el lenguaje, y lo que, por ende, como decían antes ustedes, está incluida la comunicación. Es interesante, y aquí viene una de las cosas que a mí me parecen curiosas, que son como
algunas investigaciones, por ejemplo, que tiene un investigador que se llama Michel Corvallis, que él plantea algunos misterios de esta cuestión del lenguaje. Él dice que nosotros, digamos, llamamos lenguaje a algo específico, digamos, que sería en este caso la comunicación, como lo decía ustedes al principio del podcast. El lenguaje en este caso, digamos, él lo comprende y por ahí es una cosa que es interesante poder tomarla, que lo comprende como el deseo del ser humano de compartir aquello que tenemos en nuestra mente y que nos comienza, digamos, a hacer avanzar las historias, las opiniones, las preguntas, las cosas que pasaron, digamos, y las cosas que pueden pasar, los momentos, los lugares imaginados, las ideas, etcétera. Un poco lo que estamos haciendo ahora acá, el, entre, digamos, esta forma de comunicarnos. Digamos, es fundamental por ejemplo, mencionar que se puede utilizar para decir todo lo que querramos. Eso es importantísimo. Después, también se puede utilizar para decir un número, eh, como decía antes, ilimitado o todas las cosas que nos vengan a la mente. Pero aquí es interesante saber qué significa el lenguaje para la humanidad, digamos, y cómo llegamos a tenerlo. Esos son puntos, digamos, que son interesantes. Parte de algunas cosas que mencionaba este autor, y con esto voy cerrando, digamos, él dice que los gestos y el lenguaje, digamos, son muy distintos a lo que pasa después con un proceso de comunicación. Después, él plantea que esta cuestión del lenguaje en los seres humanos, todas nuestras familias, digamos, de neandertales, o por lo menos a base de esas teorías, no pudieron desarrollar lo que desarrollamos en este caso los seres humanos, que es tener, digamos, un tracto eh, mejor desarrollado, digamos, y eso nos hizo de alguna forma diferenciarnos de estas otras especies y poder mantenernos, digamos, como especie, digamos, continuar la especie. Y después, dos interrogantes que sería interesante dejárnosla para pensarlo, es en qué medida el lenguaje realmente, esa capacidad del lenguaje moldeó a la humanidad, y la otra es en qué medida, digamos, la humanidad le dio forma a esto. O sea, ¿qué pasó primero, el lenguaje o la comunicación? Eso es interesante poder plantearlo también, poder pensarlo. Claro. Como una especie de ¿qué fue primero, el huevo o la Claro. gallina? Totalmente. Sí, sí, Esa sí. pregunta me vuelve loca a diario. Estaba ¿Qué fue pensando en eso. primero? ¿Qué fue primero? ¿La lengua? La lengua se amoldó a la civilización eh, se estructuró a partir del lenguaje. Cada une tendrá su percepción y cada une podrá hacer caso a las fuentes del lenguaje dependiendo lo que crea, ¿no? Si tiene rigor científico, por ahí si tiene valor espiritual. Eh, Hoy en día nuestra lengua materna, eh, hablo por el estrés, es la lengua española, ¿no? Incluso, bueno, Enio, que es de Costa Rica, no sé si en algún episodio lo hemos dicho, eh, hablamos español con palabras distintas por ahí entre costarricenses y argentines, pero les tres tenemos una lengua materna que es el español. Y digo nuestra entre comillas porque la historia bueno, es muy conocida de la colonización de América, iniciada en el siglo XVI, expandió el español por la mayor parte del continente americano. Este español no solo se impuso, sino que además pidió prestado para siempre, términos ligados a lenguas que ya existían en el continente americano, como el aymara, el chibcha, el guaraní, el maya, el quechua y un montón, ¿no? Un montón de otras lenguas. Es decir, entonces, para preguntarnos, antes de imponernos la lengua española, ¿teníamos otras lenguas? Teníamos muchísimas a lo largo y a lo ancho del continente.
y desde el año 1713 la Real Academia Española es quien establece los parámetros para que este español siga su curso, ¿no? Es quien moldea el lenguaje, quien moldea la lengua española, para que tenga ciertas reglas, ciertos signos lingüísticos, y de esta forma lo preserva. En su página tienen una carta de presentación, la pueden chequear. Ellos, no creo que a la Real Academia Española le guste que le diga ellos, se presentan como una creación de una asociación de academias de lengua. Y desarrollan, bueno, políticas lingüísticas que implica colaboración de otras 23 academias, como España, América, Filipinas, Guinea Ecuatorial. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Fijar la norma común sobre el léxico. Quiero hacer hincapié en esto, y esto lo pueden encontrar en la página. Estas academias que nuclea la Real Academia Española fija la norma común sobre el léxico, la gramática y la ortografía para todos los hispanohablantes, dicen ellos. O sea que todo lenguaje que esté por afuera de la norma no sería académicamente aceptado. Y acá quiero meter una pregunta para que reflexionemos entre todos. Para que se pongan a pensar, ya sé que es casi imposible de idealizarlo, de pensar en eso. ¿Qué hubiera pasado si la lengua española no hubiese sido impuesta por la fuerza? ¿En qué lengua me estaría expresando en este preciso instante? ¿En qué sistema lingüístico me estarían entendiendo ustedes que me están escuchando en este momento? Y otra pregunta que les hago es, ¿por qué creen que es importante la lengua? Ay, Lueño, ¿por qué ustedes creen que es importante la lengua? Me quedé pensando en todo esto que venís diciendo y sumado un poco a lo que dijo Enio. Es importante porque refleja la manera en la que percibimos el mundo, ¿no? O la construcción que hicimos, o esto de la normativa que establece lo académico, lo que nosotros legitimamos como normal, es un sistema de comunicación regulado. Pero a la vez creo que así como las sociedades van cambiando, también la lengua es un instrumento orgánico, ¿no? El lenguaje, algo que es susceptible entonces de ir modificándose. Y esto yo lo pienso constantemente, ¿no? Como para mí misma, qué importante que es que hagamos una reflexión sobre el uso que hacemos del lenguaje, ¿no? Sobre el significado que tienen las palabras que usamos, sobre todo si estamos refiriéndonos a que viene a significar justamente lo que percibimos del mundo, la forma en la que vemos el entorno, ¿no? Hacer un uso consciente. Tal cual, sí. Para mí la lengua tiene esa capacidad de modificar la percepción del mundo. Eh, ¿Alguna vez intentaron pensar algo fuera del lenguaje? Es casi imposible. Todo nuestro pensamiento está estructurado a partir del lenguaje. Sabemos lo que es un vaso porque tenemos una concepción de lo que es un vaso. Si yo le digo X palabra a un vaso y les pido que me alcancen un vaso y lo nombro como otra cosa, posiblemente no entiendan de qué estoy hablando. Un vaso es un vaso en la lengua española, lo reconocemos. A través de nuestro pensamiento interpretamos al mundo. Por eso también aprender otros idiomas es una puerta hacia otras percepciones posibles, hacia otras visiones del mundo posibles. Y lo podemos verificar en diferentes términos. Por ejemplo, cuando yo les digo friendzone, sabemos lo que estamos hablando. Es algo que no se puede explicar en español, porque es un concepto que nació del inglés. Pero sin saber inglés, o teniendo muy poca noción del inglés, sabemos qué queremos decir con friendzone. Che, mirá, me estaba viendo con tal persona y me puso en la friendzone. Me puso como en la zona de amigos, en la zona de amigues. Pero nunca en español se va a utilizar la zona de amigues. No es, no es un tipo de código Claro, establecido. pero me parece ahí, mirá,
de alguna manera se puede ver cómo está colonizado el lenguaje, ¿no? En esto si hablamos, si nos estamos refiriendo al lenguaje como un territorio, ¿no? Así como Sí, conocer, como vos decís, distintos idiomas de alguna manera nos abre la percepción del mundo, también está bueno desaprender algunas cuestiones que tenemos naturalizadas o que son símbolos de colonización de determinada línea de pensamiento, ¿no? Y en el mundo del universo de la discapacidad, por ejemplo, que es algo con lo que nosotros tenemos mucho contacto desde la fundación, el ejercicio de desaprender o de construir el lenguaje es constante. Tenemos mil ejemplos. Por ejemplo, este, no hace mucho tiempo se usaba a la persona mogólico como un insulto, ¿no? Utilizar la discapacidad como insulto, ¿no? Que después se revirtió esto gracias a una campaña que hizo ASDRA, o cuando escuchamos siempre que se refieren a la comunidad con discapacidad como personas especiales, con capacidades diferentes, angelitos, niños, siempre están como no infantilizados, como que no hacemos quizás una reflexión o hablamos desde un lugar de ignorancia sobre el significado que tienen estas palabras o cómo pueden impactar en esa comunidad o si, bueno, un ejemplo también muy concreto de una terminología que se modificó hace poco, que fue el femicidio, ¿no? Que antes era un crimen pasional y el uso del significado crimen pasional en realidad tiene que ver con una emoción y de alguna manera está tapando una cuestión que tiene que ver lisa y llanamente con la violencia, ¿no? Hablando de cómo percibimos el entorno. Y una reflexión me parece como que tiene que ver con poder ver cuál es la línea, ¿no? Cuál es la estructura que determina la forma en la que usamos el lenguaje, ¿no? Y ahí es una responsabilidad que tenemos todos. Por ejemplo, volviendo al tema de la discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un documento que está al alcance. Digo, lo googleás y aparece. Y aparece, o sea, cómo debemos nombrar a las personas con discapacidad y por qué. Se dice personas con discapacidad porque son sujetos de derechos, hablamos de una cuestión de derechos, y luego, si es necesario, se nombra la discapacidad, ¿no? O en los medios que usamos mucho como, escuchamos mucho cómo se refieren peyorativamente a actitudes voluntarias, por ejemplo, que tienen algunos políticos, como el político autista, el loco, el ciego, y en realidad estamos usando o reemplazando una actitud que es voluntaria a una persona que es egoísta, que tiene poca empatía por el resto, con una patología, ¿no? Como que no tiene nada que ver. Si hacemos una reflexión 2 segundos, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver usar la discapacidad como insulto, ¿no? Eh, sí, por supuesto. Cuando decimos que aprender otros idiomas nos abre la percepción del mundo, eh, nosotros en la Fundación tenemos el ejemplo muy claro de quién fue flamante coordinador en su momento, de Felipe, que es brasilero, y ellos en Brasil dicen deficiente. ajá. Una persona con discapacidad llama un deficiente. Cuando hablamos de estar en contacto con otros idiomas para ver cómo se utiliza el lenguaje ahí, también estamos en contacto en la posición de poder aceptarlo o poder replantearnos por qué en Argentina le decimos persona con discapacidad y porque en Brasil se le dice persona deficiente, que quizás nos suena por ahí un poco más violento, un poco más chocante, un poco más, no sé, no tan aceptado, eh, y poder deconstruir esa manera también, buscar una forma por ahí más amena o más inclusiva de llamarlo. Hacernos cargo del rol que tenemos nosotros como usuarios del lenguaje en las palabras que usamos, ¿no? Totalmente, medir el impacto, eso es importantísimo, medir el impacto de lo que estamos diciendo. Cuando yo digo persona no vidente, estoy diciendo primero lo que esa persona no puede hacer. Estoy catalogando a esa persona a través de lo que no puede hacer. No creo que a nadie le guste que la nombren por algo que no puede hacer, por algo que no puede concebir. Por eso se le dice ciego,
no tengan miedo en utilizar la palabra ciego, no tengan miedo en utilizar persona con discapacidad, no tengan miedo de replantearse de qué forma están utilizando el lenguaje, la lengua. Sí, y al respecto de esto que estás diciendo, también yo me pregunto, ¿no? Y les hago esa pregunta como abierta. Si nosotros estamos pensando, ¿no? Que hoy en día, y que es una discusión contemporánea, que la sociedad en realidad está compuesta justamente por la diversidad y que es lo que enriquece esa contextura social. ¿Qué sería lo normal, no? O cómo sería entonces un lenguaje diverso, ¿no? Entonces, ¿es diverso el lenguaje o no es diverso? ¿Para quién es el lenguaje? Sí, tal cual. Hablamos de tener la capacidad de avanzar. No necesariamente las instituciones como la Real Academia Española tienen que avanzar, pueden o no, para mí deberían avanzar en cuanto a estos temas, pero si hablamos de lenguaje diverso, tenemos que empezar a hablar de lenguaje inclusivo. ¿Cuándo un lenguaje es inclusivo? ¿Cuándo nuestra lengua va a ser inclusiva? Y respecto al lenguaje inclusivo, ¿te pusiste a pensar por qué le tenés rechazo? ¿Qué dice de vos ese rechazo hacia el lenguaje inclusivo, hacia la diversidad? ¿Cuánto habla de vos? ¿Cuánto hay de vos en ese pensamiento? ¿Y cuánto tu pensamiento está moldeado por otras formas de comunicación, como los medios, que también utilizan la lengua para comunicarse? ¿Cuánto hay de vos en ese pensamiento y cuánto hay de impuesto sobre lo que te contaron del lenguaje? Y hasta acá me parece que es un montón de información, compañeros. Hasta acá hicimos un recorrido rápido sobre, sobre la lengua, diferenciamos la lengua del lenguaje y me quiero ir con esta pregunta. ¿Por qué le tenemos rechazo al lenguaje inclusivo? No hace falta que me contesten. Vamos a dejarlo para el próximo episodio. ¿Les parece? Excelente. Uf, ahí afilen las tijeras. Totalmente. Ahí venimos. Me peleo contra todos. No, mentira. Bueno, nada, nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos.